¿Alguna vez has mirado tu propio cuerpo y has sentido que lleva señales que nadie más puede entender? ¿Has notado marcas, dolores, sensaciones extrañas o signos físicos que aparecen sin explicación médica clara? Y en el fondo de tu corazón algo susurra que aquello no es apenas físico, sino espiritual. ¿Ya te has preguntado por qué ciertas personas sufren más, sienten más, cargan más peso en el alma, como si fueran escogidas para una misión que nunca pidieron, pero no pueden evitar? Y si te dijera que el Padre Pío, uno de los más grandes místicos de la Iglesia Católica, afirmó que Dios marca a aquellos que Él escoge, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y si esas marcas no fueran castigo, ni mala suerte, ni enfermedad sin sentido, sino señales profundas de una elección espiritual silenciosa? Porque este mensaje no es para todos, no aparece por casualidad. Si estás escuchando ahora, no es coincidencia. El propio Espíritu Santo, por intercesión del Padre Pío, te condujo hasta aquí, porque hay algo en tu vida que necesita ser revelado. Y si te dijera que el Padre Pío reveló que existen marcas en el cuerpo que no son comunes, que no son comprendidas por el mundo, pero que en el cielo son reconocidas como señales de intimidad con Dios. Marcas que aparecen en personas que fueron separadas para una misión espiritual, aún viviendo dolores, luchas, enfermedades, pérdidas y crisis financieras. Esta enseñanza no es divulgada en cualquier lugar, porque no es para curiosos, es para almas que buscan protección, sentido y respuestas espirituales verdaderas. El Padre Pío no hablaba a partir de teorías. Él cargó en su propio cuerpo los estigmas de Cristo por 50 años. Sangró, sufrió, fue cuestionado, perseguido, pero nunca dejó de obedecer a la Iglesia. Él tenía discernimiento de los espíritus, veía el alma de las personas, reconocía ataques del mal, identificaba elecciones divinas escondidas bajo sufrimiento. Muchas veces, al mirar a un fiel, él decía que aquel cuerpo hablaba antes incluso de que la boca se abriera. Hay relatos de personas que se acercaron al Padre Pío quejándose de dolores inexplicables, marcas que surgían y desaparecían, enfermedades recurrentes, cansancio extremo. Y él, con mirada seria y llena de misericordia, decía que aquello no era común, que había allí un alma marcada por Dios, llamada a ofrecer, a interceder, a sostener a otros espiritualmente sin saberlo. Tal vez estés viviendo exactamente así, cargando marcas que nadie entiende, sintiéndote diferente, sobrecargada, cuestionando por qué Dios permite tanto dolor. Pero quédate hasta el final, porque lo que el Padre Pío revelaba sobre esas marcas va a cambiar completamente la forma como ves tu sufrimiento. Al final hay una revelación aún más profunda, una enseñanza práctica y una oración poderosa que puede traer alivio inmediato a tu alma. Si tu corazón está acelerado ahora, si algo dentro de ti dice, este mensaje es para mí, escribe en los comentarios una palabra de fe, como señal de confianza y protección espiritual, e inscríbete en este canal, no como un gesto común, sino como un acto espiritual, porque quien permanece cerca de la luz, permanece protegido. El Padre Pío afirmaba, con la autoridad de quien convivió diariamente con lo sobrenatural, que Dios nunca escoge un alma sin dejar señales. Según él, cuando el Señor separa a alguien para una misión espiritual más profunda, esa elección no permanece solo en lo invisible, se desborda hacia la carne, hacia el cuerpo, hacia la historia concreta de aquella persona. El Padre Pío decía que el cuerpo, muchas veces, se convierte en un altar silencioso donde Dios permite que ciertas marcas aparezcan como lenguaje espiritual. Él no decía esto de manera ligera. El Padre Pío vivió durante décadas bajo observación, dolor y silencio. Los estigmas que cargaba no eran solo heridas físicas,
sino señales de una unión tan profunda con Cristo que su propio cuerpo pasó a participar del misterio de la cruz. Por eso, cuando él miraba a alguien y percibía signos físicos incomunes, él no veía apenas síntomas, sino mensajes espirituales escondidos. En su discernimiento de los espíritus, el Padre Pío enseñaba que existen personas que cargan en el cuerpo aquello que el alma acepta en silencio. Dolores que migran, marcas que surgen sin causa aparente, cicatrices que no cierran, sensaciones de peso, ardor, cansancio extremo, especialmente en momentos de oración o después de grandes luchas espirituales. Para el mundo, esto es coincidencia o problema médico. Para el Padre Pío, muchas veces, era señal de elección, de participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Él alertaba, con firmeza pastoral, que esto no era superstición ni misticismo vacío. Estaba profundamente enraizado en la fe católica. San Pablo ya decía, «Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». El Padre Pío repetía que Dios permite que algunos cuerpos hablen aquello que el alma vive en secreto, no para exaltar a la persona, sino para purificarla, protegerla y usarla como instrumento de intercesión. ¿Cuántas veces ya has sentido dolores que nadie entiende? ¿Cuántas veces tu cuerpo respondió antes, incluso de que tu mente comprendiera lo que estaba sucediendo? ¿Cuántas noches has llorado preguntando a Dios, ¿por qué tanta carga? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas luchas que parecen no terminar? El Padre Pío decía que muchas de esas personas no saben, pero sostienen a otros espiritualmente con el propio sufrimiento ofrecido. Hay testimonios de fieles que se acercaron al Padre Pío hablando de enfermedades recurrentes, marcas extrañas, heridas que aparecían en fechas específicas, sobre todo en tiempos litúrgicos fuertes. Él los escuchaba en silencio, miraba profundamente y decía que Dios había permitido aquello no como castigo, sino como señal de confianza. Porque Dios solo confía sufrimiento redentor a quien Él ama y prepara. El Padre Pío también advertía que el enemigo trata de confundir a esas almas, haciéndolas creer que son rechazadas, maldecidas u olvidadas. Pero él insistía, cuando Dios escoge, el mal intenta atacar con más fuerza, y el cuerpo, muchas veces, es el primer campo de batalla. Por eso, reconocer esas marcas sin fe lleva a la desesperación, pero comprenderlas a la luz de la revelación lleva a la paz. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que el Padre Pío revelaba sobre esas marcas va mucho más allá de lo que imaginas. Existen señales específicas, profundas y espiritualmente reconocibles que indican cuando una persona fue separada por Dios. Antes de que el Padre Pío hablara sobre esas marcas, él solía silenciarse, cerraba los ojos por algunos segundos, como quien atraviesa un velo invisible. Los que estaban alrededor sentían el ambiente cambiar, el aire volverse pesado y, al mismo tiempo, profundamente sagrado. Él decía que, cuando Dios revela algo tan delicado, el corazón necesita estar preparado, porque no se trata de curiosidad, sino de destino espiritual. Según el Padre Pío, hay marcas que no nacen de la carne, sino de la unión del alma con el sufrimiento de Cristo, y cuando esas marcas aparecen, algo muy serio ya fue decidido en el cielo. El Padre Pío revelaba que una de las marcas más profundas del escogido de Dios es cuando el cuerpo comienza a responder espiritualmente antes incluso de que la conciencia comprenda. No es apenas dolor físico, es un dolor que surge en momentos específicos, muchas veces ligados a la oración, a la Eucaristía, a la confesión, a crisis espirituales en la familia o a ataques invisibles. Él explicaba que esos dolores no siguen un patrón lógico, no respetan exámenes, no obedecen completamente a los remedios, porque no nacen apenas del cuerpo, sino de un alma que fue colocada en posición de intercesión.
Él decía que muchos escogidos cargan dolores en los hombros, en la espalda, en el pecho, en las manos, en los pies, especialmente en tiempos de gran lucha espiritual. El Padre Pío asociaba esto directamente a la participación en el misterio de la cruz. Él mismo sentía en su cuerpo el peso de las almas que confesaba, de las batallas espirituales que trababa en la noche contra el mal, de las ofensas cometidas contra Dios en el mundo. Por eso, cuando veía a alguien que cargaba dolores semejantes, su mirada cambiaba. Él no veía debilidad, veía un alma marcada para sostener a otros. Hay relatos documentados de fieles que llegaron hasta él desesperados, diciendo que sentían el cuerpo arder durante la oración, que lloraban sin entender por qué, que sentían un peso inexplicable al despertar. El Padre Pío los interrumpía y decía que aquello no era enfermedad común, sino señal de que Dios había permitido que aquella alma participara, aún sin saberlo, de la reparación espiritual del mundo. Él afirmaba que esas marcas son como heridas invisibles que el cielo reconoce inmediatamente. El Padre Pío enseñaba que el enemigo trata de atacar a esas personas con pensamientos de inutilidad, abandono y miedo. Él decía que el demonio odia las almas marcadas, porque ellas debilitan sus planes aún en silencio. Por eso el cuerpo sufre, la mente se confunde y el corazón se cansa. Pero él advertía que cuando esas marcas son ofrecidas a Cristo, se transforman en fuente de protección para toda la familia. Muchas veces, una casa no cae espiritualmente porque alguien dentro de ella carga esas marcas y ofrece su dolor sin saberlo. Él solía citar a San Pablo, que afirmó cargar en el cuerpo las marcas de Jesús, y explicaba que esto no se refiere solo a persecuciones externas, sino a un estado espiritual profundo en que la persona es configurada a Cristo sufriente. El Padre Pío decía que Dios marca primero el cuerpo de aquellos que Él quiere purificar profundamente, porque el cuerpo se convierte en un recordatorio constante de dependencia, humildad y oración. Esas marcas impiden que el alma se pierda en la soberbia y la mantienen atada al cielo. El misterio se profundiza cuando el Padre Pío revela que esas marcas no aparecen en cualquier persona. Ellas surgen, según él, en almas sensibles, normalmente más compasivas, más silenciosas, más inclinadas a cargar los problemas de los otros. Personas que desde temprano enfrentaron rechazo, abandono, pérdidas, enfermedades en la familia, dificultades financieras, pero que nunca perdieron completamente la fe. Él decía que Dios escoge a quien ya conoce el dolor, porque esas almas saben ofrecer sin exigir explicaciones. El Padre Pío alertaba que ignorar el significado espiritual de esas marcas puede llevar a la desesperación, pero comprenderlas cambia todo. Él enseñaba que lo primero que el escogido debe hacer es dejar de luchar solo. Ofrecer conscientemente aquel dolor a Cristo, unirse a la pasión, decir interiormente que acepta cargar aquello como oración viva. Según él, en el momento en que la persona hace eso con fe, algo se rompe en el mundo espiritual. El peso no desaparece inmediatamente, pero gana sentido y el mal pierde autoridad. Él también revelaba que esas marcas suelen intensificarse cuando la persona se aleja de la oración o cuando trata de vivir como si no hubiera sido escogida. El cuerpo reacciona, enferma, pesa, alerta, no como castigo, sino como llamado. El Padre Pío decía que Dios habla primero con delicadeza, después con insistencia y por fin con señales que no pueden ser ignoradas. El cuerpo se convierte en ese último aviso amoroso. Hay un episodio marcante en que el Padre Pío, al confesar a una mujer simple, interrumpió la confesión y preguntó por qué ella escondía sus dolores. Ella respondió que pensaba que Dios la había olvidado. Él lloró y dijo que Dios la había escogido para sostener espiritualmente a los hijos que estaban lejos de la fe.
Dijo que cada dolor ofrecido impedía desgracias mayores. Aquella mujer salió transformada, no curada físicamente, pero en paz, y meses después testificó la conversión de su familia. El Padre Pío enseñaba que el mayor error es comparar esas marcas con las de los otros o buscar reconocimiento. Ellas son silenciosas, escondidas, íntimas. Cuando expuestas por vanidad, pierden fuerza espiritual. Cuando ofrecidas en el secreto, se vuelven poderosas. Él decía que el cielo reconoce esas marcas inmediatamente y que muchos escogidos solo descubrirán el valor de lo que cargaron cuando lleguen delante de Dios. Ahora, mira tu vida con nuevos ojos. ¿Cuántos dolores cargas sin explicación? ¿Cuántas veces tu cuerpo gritó cuando tu boca se cayó? ¿Cuántas veces has sentido que estabas sosteniendo algo mayor que tú misma? El Padre Pío diría que no estás quebrada, estás marcada. Y marcas, cuando vienen de Dios, no son señal de abandono, sino de elección. El Padre Pío enseñaba que el mayor sufrimiento del escogido no es el dolor en el cuerpo, sino no comprender el porqué de él. Él decía que muchas almas se enferman espiritualmente porque cargan marcas sagradas sin conciencia, tratando de vivir como si nada estuviera sucediendo, luchando contra algo que debería ser ofrecido. Según él, cuando la persona entiende que fue marcada por Dios, algo se reorganiza por dentro. El dolor deja de ser caos y se convierte en camino. Él afirmaba con firmeza que Dios nunca marca a alguien para destruir, sino para transformar. Las marcas en el cuerpo, cuando existen, no son sentencias de muerte ni condenación, sino invitaciones profundas a la unión con Cristo crucificado. El Padre Pío decía que, en el momento en que el alma acepta conscientemente esa elección, el sufrimiento deja de ser solitario. Pasa a ser compartido con Jesús, y eso cambia completamente su fuerza espiritual. La enseñanza central del Padre Pío era simple, pero exigente. Él decía que el escogido necesita, ante todo, dejar de preguntar ¿por qué yo? Y comenzar a decir ¿para qué esto? Ese cambio interior abre una puerta espiritual poderosa. Según él, todo dolor ofrecido con amor se transforma en intercesión. Toda marca aceptada con fe se transforma en protección. Toda lágrima silenciosa se convierte en oración que el cielo escucha inmediatamente. El Padre Pío orientaba que, al percibir esas marcas, la persona debe unirse diariamente a la pasión de Cristo. No de forma teatral o exagerada, sino íntima. Él enseñaba que bastaba un ofrecimiento sincero por la mañana, entregando a Dios todo aquello que el cuerpo carga. Decía que ese gesto simple tiene más valor espiritual que muchas palabras vacías, porque nace de la verdad de la carne herida. Él también enseñaba que esas almas necesitan de disciplina espiritual, no para castigarse, sino para protegerse. Vida sacramental frecuente, confesión regular, Eucaristía recibida con reverencia, oración diaria aun cuando el cuerpo duele. El Padre Pío afirmaba que esas prácticas no remueven inmediatamente las marcas, pero impiden que el sufrimiento sea desperdiciado. Cuando vivido lejos de Dios, destruye. Cuando vivido con Dios, salva. Hay innumerables testimonios de personas que al seguir esta enseñanza no vieron el dolor desaparecer, pero vieron su vida transformarse. Ansiedad cedió lugar a la paz. Miedo fue sustituido por confianza. Hogares comenzaron a reorganizarse espiritualmente. Hijos alejados retornaron. Enfermedades dejaron de dominar el alma, aun cuando todavía habitaban el cuerpo. El Padre Pío decía que esto sucede porque el sufrimiento ofrecido desarma el mal y atrae gracias invisibles. Él prometía con serenidad que ninguna marca aceptada con amor queda sin fruto. Algunas producen cura, otras conversión, otras protección silenciosa que solo será comprendida más tarde, pero todas son recogidas por Dios.
El Padre Pío decía que en el cielo muchas almas simples se sorprenderán al descubrir cuántas gracias sostuvieron sin nunca saberlo. Ahora entiendes, no te faltaba fe, faltaba sentido. Y el Padre Pío te entregó ese sentido. Lo que cargas no es señal de abandono, sino de confianza divina. A partir de hoy no caminas más perdida dentro del propio dolor. Sabes quién eres, por qué sufres y cómo transformar eso en fuente de gracia. Si todo lo que fue revelado hasta aquí tocó tu corazón, no cierres esta puerta espiritual ahora. El Padre Pío enseñaba que cuando Dios habla al alma, Él espera una respuesta concreta, aunque simple. Permanecer cerca de enseñanzas que iluminan, consuelan y protegen no es apenas una elección común, es una actitud espiritual de cuidado contigo misma y con aquellos que amas. Inscribirse en este canal no es solo acompañar videos, es decidir caminar constantemente bajo la luz de enseñanzas que el Padre Pío dejó para almas que sufren, que cargan pesos invisibles y que muchas veces se sienten solas en su fe. Cada mensaje que llega hasta ti es una oportunidad de discernimiento, protección y fortalecimiento espiritual. El Padre Pío decía que quien se alimenta de palabras de fe crea un escudo invisible contra el desánimo, el miedo y los ataques del mal. Ahora, el Padre Pío te invitaría a no dejar esta revelación solo en el campo del sentimiento. Él decía que cuando Dios revela algo profundo, es preciso responder con un acto concreto, aunque simple, para que la gracia no se pierda. Por eso, él siempre proponía pequeños gestos espirituales, silenciosos, pero cargados de poder, capaces de transformar el dolor en ofrenda y la marca en misión. El desafío que nace de esta enseñanza es simple, pero profundamente espiritual. Durante 7 días, al despertar, antes de tocar el celular o hablar con alguien, harás un ofrecimiento interior. No necesitas palabras largas. Basta, con sinceridad, entregar a Dios todo aquello que tu cuerpo carga. Los dolores, el cansancio, las marcas visibles o invisibles, las limitaciones, los miedos. El Padre Pío decía que ese primer gesto del día decide el tono espiritual de todo lo que vendrá después. A lo largo de esos 7 días, cuando el dolor aparezca, cuando el cuerpo pese o cuando el desánimo trate de dominar, no reclamarás ni lucharás sola. Harás silencio interior y unirás aquella sensación a la pasión de Cristo. El Padre Pío enseñaba que ese momento, cuando vivido conscientemente, se convierte en una oración poderosa, aún sin palabras. Es como si el cuerpo rezara en lugar de la boca. Durante ese periodo, él también orientaba que, siempre que sea posible, la persona se acerque a los sacramentos. Una confesión bien hecha, una Eucaristía recibida con fe, aún en medio del dolor, fortalecen el alma y protegen el cuerpo espiritualmente. El Padre Pío afirmaba que el sufrimiento ofrecido delante del altar gana un valor incalculable, porque es unido al sacrificio perfecto de Cristo. El desafío no es buscar alivio inmediato, sino transformación interior. Muchas veces, al final de esos días, el dolor todavía estará allí, pero el peso será diferente, el miedo disminuye, la revuelta se disuelve, el alma encuentra sentido. Y según el Padre Pío, cuando esto sucede, el mal pierde espacio y la gracia comienza a actuar de formas inesperadas, muchas veces trayendo paz donde antes había solo confusión. El Padre Pío prometía que quien acepta este desafío con fidelidad comienza a percibir señales sutiles de cambio. Relaciones se calman, el ambiente de la casa se vuelve más ligero, la oración fluye con menos esfuerzo. Él decía que esto sucede porque la persona dejó de resistir a la gracia y pasó a cooperar con ella. Si aceptas este desafío espiritual, escribe en los comentarios una palabra simple, como una señal de compromiso delante de Dios. Y si todavía no te has inscrito, hazlo ahora.
como parte de ese acto espiritual. El Padre Pío decía que pequeños gestos hechos con fe abren grandes puertas en el cielo. Ahora permite que todo a tu alrededor se aquiete. El Padre Pío siempre decía que, cuando el alma entra en oración verdadera, el cielo se inclina para escuchar. Si puedes, cierra los ojos por algunos instantes. Respira lentamente. Deja que el peso del día, de los dolores y de las preocupaciones comience a descansar en las manos de Dios. Este es un momento sagrado, no común, y no llegaste hasta aquí por casualidad. Colócate espiritualmente delante de Cristo crucificado. Contempla las llagas abiertas, el silencio del sufrimiento aceptado por amor. El Padre Pío enseñaba que es allí, a los pies de la cruz, que todo dolor encuentra sentido. Es allí que las marcas dejan de ser heridas sueltas y se convierten en señales de unión. Ahora, presenta a Dios tu cuerpo como está. No escondas nada, no embellezas nada. Apenas ofrece: Señor Jesucristo, me coloco delante de ti con todo lo que soy y con todo lo que cargo. Tú conoces cada dolor que habita mi cuerpo, cada marca visible e invisible, cada cansancio que nadie ve. Si estas marcas existen, las entrego a ti, no como revuelta, sino como ofrenda. Une lo que duele en mí a tu pasión redentora. Padre Pío, siervo fiel de Dios, que cargaste en tu cuerpo las señales del amor crucificado, intercede ahora por esta alma. Tú que discernías los misterios escondidos en la carne humana, ayúdanos a comprender nuestros dolores a la luz del cielo. Protégenos contra el desánimo, contra el miedo, contra la mentira de que somos abandonados. Enséñanos a ofrecer en silencio aquello que pesa. Espíritu Santo, desciende ahora sobre esta vida. Envuelve este cuerpo con tu presencia. Donde hay dolor, derrama consuelo. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay marcas que hieren, transforma en fuente de gracia. Si esta alma fue escogida, confirma con paz. Si fue marcada, sella con protección. Si sufre en secreto, sostiene con tu fuerza. Señor, visita también esta casa, esta familia, esta historia, que ningún dolor sea desperdiciado, que ninguna lágrima sea ignorada, que todo lo que hoy parece pesado se transforme en escudo espiritual, en intercesión silenciosa, en bendición escondida, que el mal no tenga autoridad sobre este cuerpo ni sobre esta alma. El Padre Pío decía que Dios nunca abandona a aquellos que Él marca. Por eso, ahora, recibe esta paz. No luches sola. Eres vista, eres sostenida, eres amada. Que el Señor te bendiga, te guarde y te conduzca con misericordia. Y que, bajo la intercesión del Padre Pío, camines con confianza, sabiendo que tus marcas hablan al cielo aun cuando el mundo no entiende. Permanece en la paz de Cristo,